un día en la vida donde nada será igual. Si hay algo que constantemente nos enfrenta a la vida, ¿sabe qué es? La dificultad. No hay nadie de los que estemos acá que en algún momento de nuestras vidas no tengamos que enfrentar dificultad. A veces más grandes, a veces más pequeñas. A veces nos estremece muy profundo y otras veces como que pasa un poquito desapercibida. Pero entender que las dificultades siempre llegan a nuestras vidas. Vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia. Le creas a Dios o no le creas a Dios, las dificultades van a venir. Porque la vida es como una rueda. Hoy estás re bien, mañana estás mal. También si hoy estás mal, mañana va a girar y vas a estar bien. Pero las dificultades aparecen. Y hay algo que tenemos que entender y es lo que quiero que podamos comprender en esta noche. Las dificultades Dios las pone en nuestras vidas para darnos una oportunidad a alcanzar nuevos niveles. A desarrollar cosas que Dios tiene para cada uno según nuestros propósitos. A veces las dificultades nos amedrantan, nos hacen sentir pequeños, nos hacen ver que de verdad las cosas no las podemos dominar, pero de la perspectiva de Dios, las dificultades, según la Biblia, Él no nos pone una prueba más difícil de la que podamos soportar. Así que si hoy estás pasando por algo muy duro, Dios tiene la confianza de que lo vas a poder pasar adelante, que lo vas a superar. Y hay una historia que es muy conocida porque tiene que ver con un gigante y un niño, o un joven, que se da en la escuela bíblica siempre, del cual yo quiero desarrollar algunas cosas que a veces nos pasa cuando enfrentamos la dificultad. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 nos dice: luego Goliat, un campeón de los filisteos de Gat, salió entre la fila de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Y entre sus dichos decía: hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que se me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Si vos no ves una similitud con las cosas que nos pasan en nuestras vidas, cuando vienen las dificultades es porque realmente estás ciego. Porque cuando viene el problema, porque cuando viene la adversidad, una de las cosas que nos genera es estar aterrado. De repente está todo bien, te llamaron el encargado de personal y te dijeron gracias por todo, te quedaste sin trabajo. La primera cosa, ¿y cómo pago las cuentas? ¿Cómo sigo viviendo? Fuiste al médico y te dijeron, lo que tenés no tiene solución, es para toda la vida, es crónico, como le dicen los doctores. Y ahí te viene el miedo, ¿y cómo voy a seguir? Todos en algún punto nos quedamos aterrados por algo. De repente estás así y te enteraste de que un familiar se metió en adicciones y hoy está robando. Y vos decís, wow, ¿cómo lo ayudo? Tantas cosas que nos pueden presentar y que de alguna manera simbolizan gigantes que Dios pone en nuestras vidas porque sabe Él que nos podemos superar. El problema es que a veces no nos damos cuenta que la dificultad es una oportunidad. No nos damos cuenta que hay una oportunidad en donde la verdad Dios quiere hacer algo sobre nuestras vidas. Hablemos de la oportunidad. ¿Sí? Sun Tzu, un chino famoso, que escribió un libro muy interesante. Si algún día no tenés nada para leer, dicen que está muy bueno, en cualquier momento lo leo. Se llama El arte de la guerra. Y entre una de sus frases dice, en medio del caos también hay una oportunidad.
En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, siempre hay una oportunidad para progresar, para avanzar, para crecer, para desarrollar cosas. Así que no veas el gigante, empezá a ver las oportunidades. ¿Sabés que David la miró claramente? En 1 Samuel capítulo 17, versículo 25 le dijeron, ¿ya vieron al gigante?, se preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. ¿Qué era lo que veía todo el mundo? El problema, el gigante, la adversidad, la dificultad. Pero ¿sabes lo que oía David? El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará a sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de impuestos. Ya con eso dijo, lo de la esposa no sé si era bueno, pero en definitiva era insertarse en la realeza. Pero cuando le dijeron, te sacamos los impuestos, imagínate, te pagamos la luz, el agua, ya está, dijo, esto es una oportunidad. La gente, ¿qué era lo que miraba? El problema. ¿Qué miraba? La adversidad, la lucha, el gigante, el que escuchaba. La oportunidad. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Nosotros estamos viendo al gigante, vemos la adversidad, vemos la dificultad y no nos damos cuenta que detrás de eso hay una oportunidad para crecer, hay una oportunidad para desarrollarse, hay una oportunidad para salir adelante y mirar con una expectativa de cosas poderosas y más grandes. Porque este muchacho, que era un simple pastor de ovejas, estaba viendo la oportunidad. Para él, para meterse en la casa real. De hecho, si conocés la historia, sabés que a partir de ese momento él se metió en la casa real y su vida cambió. Y a veces, mis hermanos, no estamos viendo las oportunidades. Vemos el problema, vemos la dificultad, vemos al gigante, lo que todo el mundo ve. Pero David, un corazón conforme a Dios, un hombre que le gustaba adorar a Dios, un hombre que le encantaba estar en la presencia de Dios, veía que oportunidades. Por eso detrás de cada problema que hay en nuestras vidas, yo sé que es difícil. De hecho, el gigante salió durante 40 días, un mes y 10 días, instaba a ver quién se podía presentar a pelear. Pero este hombre que estaba escuchando, las oportunidades. Y aquí hay un secreto que este hombre lo sabía perfectamente. Las oportunidades se logran cuando no hacemos lo que todo el mundo hace. Por eso tenemos que ser diferentes. Tenemos que aprender que la oportunidad está, pero si somos diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque a David, ¿qué es lo que le dijo el rey Saúl? Te voy a poner mi vestimenta, vas a salir a pelear como todo el mundo lo hace. 1 Samuel 17:38 dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. Y sigue después describiendo todo lo que le da. Pero cuando este hombre empieza a caminar, se da cuenta que no puede caminar. ¿Cómo salían todos a pelear? Con casco, con todo el arsenal. La oportunidad que Dios tiene para nuestras vidas no es como todo el mundo lo hace. Es cuando aprendemos que somos llamados a ser diferentes, que somos llamados a no caminar como el resto de la gente camina, sino a entender que hay un Dios que está detrás nuestro y nos está acompañando. Creo que ahí estaba la gran diferencia de este hombre, David. Porque era un hombre que buscaba de Dios, pero entendía que no podía pelear como el resto porque iba a perder. Él tenía que ser diferente. ¿Y saben qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer como el resto de la gente. ¿Por qué ser diferente? ¿Para que nos tilden de diferente? ¿Para que nos tilden de locos?
A David le dijeron, estás loco. ¿Cómo vas a ir a pelear sin una armadura? ¿Cómo te vas a enfrentar a un gigante si no estás preparado? Lo que no se daba cuenta el resto de las personas es la preparación que tenía David para generar lo que él tenía que hacer. En sus propias palabras, el rey no lo quería dejar ir a pelear. Lo miraba, muchachito, este hombre está peleando. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y la cabra de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta la muerte. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de la garra del león y el oso me rescatará de este filisteo. ¿Qué es lo que él había entendido? Su preparación. La preparación le había llevado toda su vida. No es que él iba a pelear porque iba a agarrar unas piedras y iba a enfrentarlo. No. Ese es el problema que a veces tenemos los cristianos. Nos dedicamos a orar, nos dedicamos a hacer cosas espirituales, pero no nos damos cuenta que todo lo que pasa en nuestras vidas es parte de una preparación para que Dios te use en un determinado momento. Es parte de la preparación que Dios tiene. No llegás a un lugar si no pasás por una preparación que Dios tenga, que empezó, ¿sabes cuándo? En el momento que naciste. No el mes pasado porque agarraste la Biblia. No hace 2 años porque entregaste tu vida del corazón a Dios. No. La preparación que Dios empezó en nuestras vidas comenzó el día que nacimos. Yo no tocaría la guitarra hoy como toqué acá si no hubiera pasado por bandas de rock and roll y en diferentes boliches. No sabría de sonido si no le hubiera hecho a bandas tocando en clubes nocturnos. Es parte de un aprendizaje que después uno lo pone al servicio de Dios. Porque si hay algo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es prepararnos para enfrentar gigantes. Y no te diste cuenta. Nunca te diste cuenta. Pero es la preparación de Dios. Si fuiste un hombre o una mujer golpeado, Dios te preparó para que entiendas a esas personas y les puedas dar un abrazo con cariño. Si pasaste por adicciones, sos la persona idónea para entender lo que le pasa a un muchacho o una muchacha así. Es la preparación de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, no, la preparación de Dios comienza cuando vengo a los pies de Dios. No, mis hermanos. La Biblia dice, Él cumplirá en mí su propósito. Y para eso nos tuvo que capacitar desde niños. Los problemas, las adversidades, las dificultades que enfrentaste cuando eras chico, hoy son las preparaciones que Dios te ha dado para que salgas a enfrentar los gigantes. Las adversidades, las luchas. ¿Cuál es el problema? Es que a veces salimos a lo bandido. Este hombre decía, bueno, Dios me preparó, ahora tengo que ir a la lucha. ¿Y qué es lo que necesito para ir a la lucha? No, un plan. El plan de Él. No es que Él se va a tomar y decir, bueno, voy y veo a lo que salga, a lo que me parezca. Y eso es lo que a veces nos falta.
El plan, la estrategia. Voy a ir a los pies de Dios y decirme, dame la estrategia, dame cómo voy a salir. A mí me preocupa muchísimo cuando las cosas se estancan y no tengo la estrategia, no tengo cómo lo vamos a hacer. No hay un plan, vamos y es como una de las leyes de la física. Acción y reacción. Me pasa algo y reacciono, pero no tengo un plan. Y aunque te parezca mentira, David sí tenía un plan. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, tomó 5 piedras lisas de un arroyo. Ese era su plan. No es que le agarró en el momento y dijo, a ver qué tengo. No. Él ya tenía, cuando fue al arroyo, dijo, ¿y cómo lo enfrento? No puedo usar espada porque estoy en desventaja. No puedo usar lanza porque no lo sé. ¿Cómo le voy a ganar? Con lo que había capacitado durante años. ¿Qué era lo que sabía hacer? Revolear la piedra o una onda y tirarla. Indudablemente él se tenía mucha confianza en eso. La pregunta es, ¿cuál es el plan que nosotros estamos generando para destruir nuestros gigantes? Porque si no hay plan, vas a fracasar. Si no hay una estrategia, vas a fracasar. Por más simple que sea, 5 piedras. Las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Pero en su cabeza, la estrategia estaba. Voy por este lado. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la estrategia que tenemos para enfrentar al gigante? Vamos a orar, yo creo en la oración. Vamos a ayunar, yo creo en el ayuno. Pero nos falta un paso más. Imagínate que David dijera, no, pará que voy a orar, voy a ayunar. Mañana o pasado, cuando Dios me revele. Hay que tener un plan en nuestra mente. No siempre los planes resultan como queremos. Pero si no hay un plan, no llegamos a ningún lado. ¿Cuál es tu plan de vida? Pues si yo quiero mejorar y si le pregunto a todos, queremos ser felices. ¿Y cómo somos felices? Tengo que enfrentar esto. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? No sé. No tengo la más pálida idea. Te puedo garantizar que si David no tenía una pálida idea, se lo hubiera matado a Goliat y hoy no estábamos hablando de él. Su plan era simple, 5 piedras. Su estrategia era, cuando me acerque y me sienta confiado, le tiro la piedra. Porque si no, si hubiera sido algo por fortuito o por casualidad, hubiera agarrado 1, 2 piedras, pero él dice la Biblia y lo aclara, 5 piedras. 5 piedras, no 1, no 2, 5. Porque si la primera fallaba, tenía diferentes opciones. Pero su plan estaba en su cabeza. ¿Cuál es el plan para salir adelante en la vida? ¿Qué es lo que tenés en mente para salir hacia adelante? Porque vuelvo a decir, las malas noticias están ahí. No mires la mala noticia, mirá la oportunidad para que Dios te levante y te ponga en un sitial nuevo. No te quedes en lo que hoy sos, sino que al contrario, es la oportunidad para sentarte en un lugar de privilegio. Hasta ahí venimos todo bien, pero en algún momento, ¿qué hay que hacer? La pelea, hay que ir a pelear. No bajemos los brazos, mis hermanos, siempre hay que pelear. Da lo mejor. Créele a Dios, peleá. Esforzate, la valentía. Condiciones necesarias para que puedas enfrentar una pelea. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, 3 veces le dice Dios. Cuando Dios tenía en su mente que iba a destruir los muros de Jericó. Pero la vida necesita de hombres esforzados o mujeres valientes o esforzadas y valientes. Porque hay que dar pelea.
Ahora, hay que aprender, mis hermanos, que la pelea no es nuestra. Primera de Samuel 17:45 dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sabes lo que significa esa frase? ¿Lo estás entendiendo? ¿O es una frase fortuita que dijo, ay, yo voy a decir esto porque queda lindo, queda amigable cuando lo vayan a escribir? Esto es muy poderoso, mis hermanos. Es entender que el enemigo se viene contra nuestras vidas, pero la pelea no es nuestra, la pelea es de nuestro Dios. La pelea es involucrar a Dios en mi pelea y decir, yo voy a ganar, no por mis fuerzas, no por mi intelecto, no por mis capacidades, sino porque hay un Dios que me va a acompañar. Eso es diferente. Esta frase significa, yo voy a involucrar a Dios en mi pelea. Yo voy a involucrar a Dios en lo que estoy peleando. Tengo un plan, tengo una estrategia. Pero no puedo si Dios no está conmigo. Si Dios no me acompaña. ¿Sí? Si no aprendemos a involucrar a Dios y decimos, yo puedo. ¿Sabes qué va a pasar? Los gigantes que Dios te va a poner cada día van a ser más grandes. Más grandes. Hasta que reconozcamos que no es nuestro intelecto, no es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, no son nuestras fuerzas. Es el Dios maravilloso al cual adoramos, al cual bendecimos, al cual exaltamos, el que se involucra en mi pelea y me va a dar la victoria, me va a acompañar en mi pelea. Dice unos versículos más adelante, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarlo con él. Metió la mano en la bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. El plan sigue siendo el mismo. Revolear la piedra. ¿Dónde estaba el involucrado de Dios? Que en el único lugar donde podía caer la piedra para que el gigante caía, era un solo lugar. Obviamente él se tenía fe con la onda. Pero yo creo que esa piedra la tomó Dios y dijo, tomá, ahí vas directamente. ¿Estás involucrando a Dios? Algo que me encanta de esto es, David fue corriendo para enfrentarlo con él. No le dio la vuelta, no retrocedió, no le esquivó. No fue como las dietas. ¿Qué pasa con las dietas? Siempre arrancan los lunes. Mañana no puedo, bueno, el otro lunes arranco la dieta. No, él encaró derechito el problema. Porque a veces, mirá, mis hermanos, cuántas vueltas le damos al problema. Le damos como las 7 vueltas a las murallas de Jericó y seguimos dando vueltas a ver si realmente pasa. Y no salimos a enfrentarlos. Pero cuando tenés un plan, cuando tenés una estrategia e involucraste a Dios, ¿sabés qué? La victoria es tuya. Es interesante lo que David hace. Porque ese hombre no estaba muerto. El golpe lo había noqueado. Es como cuando pelean los boxeadores. De repente aparece un golpe y lo noquea, pero ese hombre no está muerto. Por eso dice versículo más adelante, después David corrió, sacó su vaina, la espada de Goliat, y la usó para matarle y cortarle la cabeza. No dejes que se levante nunca más tu enemigo. No le des la posibilidad al gigante que se levante, porque ahí se va a complicar el panorama. Porque ahora ya sabe la estrategia, ya sabe el plan. Va a golpearte donde más te duele. Por eso, tíralo abajo. Ahora, es interesante notar lo que una persona puede lograr.
El versículo 52 dice, así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos persiguiéndolos tan lejos como Gat. Esos mismos que por durante 40 días se habían quedado, ¿qué? Paralizados. Ahora, como habían visto que una persona había destruido al gigante, ellos se levantaron y dijeron, nosotros podemos. ¿Eso sabes qué se conoce en psicología? Como rompiendo paradigmas. O el efecto de Roger Bannister. Ni idea quién es este hombre. Le ves la cara y decís, bueno, debe ser alguien que hace gimnasia, ¿no? El efecto de la milla en 4 minutos. Durante décadas, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Durante décadas los científicos y los atletas creían que era físicamente imposible correr una milla, o sea, 1 kilómetro 600 metros en menos de 4 minutos. Decían, el corazón humano va a explotar, va a estallar. Pero en 1954 Roger Bannister rompió esa barrera y lo increíble ocurrió después. En menos de un año, 24 corredores lograron lo mismo. Y al ver que era posible, la barrera mental se cayó, desapareció y volvió a hacerse posible. Hasta él nadie lo podía haber hecho. Hasta que David no tiró abajo el gigante, nadie se levantó a pelear. Hasta que alguien hagas algo en tu familia que marque el trasfondo para cambiar la realidad, ni tus hijos se van a levantar más, ni nadie va a hacer, porque no hay quien pueda romper los paradigmas, o sea, las estructuras mentales que están en nuestra mente y que te dicen no es posible. No es posible. Sin embargo, David pudo destruir al gigante y todos salieron a pelear. Este hombre corrió la milla en menos de 4 minutos y hoy todo el mundo la corre. ¿Cuánto estamos influenciando nuestras familias? No nos damos cuenta. Pero si sos un hombre o una mujer de Dios, hay un plan, el gigante va a caer y toda tu familia va a avanzar y va a alcanzar cosas que no han logrado, porque van a ver en vos el accionar de Dios, porque van a ver en vos algo diferente, que lograste cosas que otros no podían hacer. Me gusta el gran filósofo Michael Jordan, gran basquetbolista, pero tiene una frase que es maravillosa. Los límites, al igual que los miedos, a menudo son solo una ilusión. Límites mentales. David no lo tenía. Si lo hubiera tenido, nunca hubiera peleado contra Goliat. Si este hombre no creía que él podía superar la prueba, ¿te ibas a exponer una vida a perderla? No. En su corazón sabía que él podía salir hacia adelante. La pregunta es, ¿qué límites hay en nuestras mentes que los hemos hecho tan grandes, tan poderosos, que no podemos salir hacia adelante? Y pasan los años. Versión bíblica de David, 40 días. Y nosotros capaz que no son 40 días, son un mes, un año, una década y seguimos en el mismo lugar. Porque no entendimos que si hay un gigante delante nuestro es porque lo podemos derrotar. Es porque lo podemos superar. Porque Dios nos ha preparado toda la vida, como te dije al principio, para poder salir hacia adelante. Termino con esta frase, el autor de mi fe y de la nuestra. Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible. David le creyó y dijo, yo lo voy a destruir. Nadie se animaba. Un muchacho no preparado, no las condiciones idóneas, no el mejor.
No estaba acostumbrado a la guerra, pero sabía algo, que si él creía, no había imposibilidad. Que obviamente tuvo miedo, que tuvo dificultad, me imagino que sí. Pero en definitiva, hay un día en la vida donde nada será igual. ¿Y de qué depende? De que venzas tu gigante. Esa batalla la peleas vos, nadie más la pelea por ti. Cada uno la está peleando. A veces la esquivamos, le damos vuelta, nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Pero en el fondo, somos nosotros los que un día en la vida cambia nuestra historia. Desde ese momento, David nunca más fue el pastor de ovejas. Desde ese momento el rey lo agarró y se lo llevó a el palacio. ¿No te das cuenta que había pasado antes? A David lo habían ungido para ser rey. Y pasaron años, pruebas, dificultades, lo quisieron matar, se hizo como loco, pero algún día llegó su plan. Pero todo comenzó. El día que cambió la historia de David fue el día que destruyó el gigante. Tu vida, la mía, la de todos, va a cambiar el día que enfrentes al gigante y lo destruyas. ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Un gigante es un miedo, un gigante es una dificultad, es algo que te paraliza, es algo que te deja quieto. Cada uno de nosotros lo enfrentamos. Pero recordá que Dios está con nosotros. Que tenés que buscar el plan, que tenés que buscar la estrategia. Lo peor es no tener un plan. Sabe Dios que te ha preparado durante años porque tal vez mañana lunes sea el momento en que vos destruyas tu gigante y tu vida despegue a niveles que no te imaginás. Hay un día marcado para Dios, que nunca nadie lo sabe. Él, que fue de casualidad, su padre le dijo, andá y llévale comida a tus hermanos. Y empezó a escuchar todo lo que estaba pasando y dijo, este es mi momento. En medio de las pruebas y las dificultades, hay una oportunidad. En medio de los caos, como les dije y leímos la frase hace un ratito, hay una oportunidad para salir adelante. Si no lo estás viendo, juntate con gente que hable de fe, que empiece a hablar de cosas que el resto no habla. Y entonces de verdad vas a ver que hay una recompensa de parte de Dios. Hay una recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. No miren más el gigante como un problema. Míralo como una oportunidad. Como algo que Dios te puso para elevarte, para saltar a otro nivel, para llegar más alto. Yo sé que a nadie nos gustan los problemas. A nadie nos gustan los problemas, las dificultades, las adversidades, enfrentar gigantes. Nadie. Pero eso es lo que Dios te ha puesto para saltar a otro nivel. Eso es lo que Dios puso en tu vida porque sabe que le podés ganar, porque sabe que lo podés derrotar y vas a ir a otro nivel como fue David, donde ya no era más el pastor de ovejas. Ahora se había transformado en el guerrero, el que peleaba y sabía que ganaba, el que nada lo amedrentaba, el que todo salía hacia adelante, porque cambió su cabeza, porque cambió su paradigma. Porque de alguna manera el apóstol Pablo va a tomar la esencia de este mensaje diciendo todo lo puedo porque Cristo me está fortaleciendo. Te invito a hacer una oración. Y yo no sé con qué estás enfrentando, con qué estás peleando en este tiempo. Pero sí sé que hay una oportunidad en medio de tu pelea. Que obviamente no lo estás viendo. Nadie lo ve.
Nadie lo está viendo. Pero Dios quiere mostrarte algo diferente. La oportunidad para que saltes, para que vayas a más. Amado Dios, gracias. Porque en algún momento, en un día en la vida, Señor, nada será igual en nosotros. Dios, ayúdanos a ver las oportunidades y no los gigantes. Ayúdanos a darnos una estrategia para que enfrentemos la adversidad y salgamos adelante. Porque definitivamente tu Espíritu Santo nos quiere impulsar a cosas más grandes. No nos damos cuenta, Señor, no nos damos cuenta. Nos metemos entre la multitud y nos ponemos espantados, nos ponemos temerosos. Porque vemos las voces que golpean nuestra mente de que vamos a caer, que vamos a estar derrotados, que vamos a ser insignificantes. Pero Dios, hoy es el momento, Señor, de tomar las 5 piedras, de tomar una estrategia y salir a pelear. Y salir a pelear por tu casa, salir a pelear por tu familia, de salir a pelear por tu entorno, de salir a pelear por aquellos que te están hablando mal. Y decir, Dios, tú eres el que peleas, tú eres el que vas conmigo, tú eres el que me acompañas. Ayúdanos Dios, porque no es como hasta ahora. Hay un cambio que va a ocurrir en esta segunda parte de este 2026 si empezás a tener una mentalidad de oportunidades y no de problemas. Si empezás a ver algo diferente y no como lo vistes hasta ayer. Que empieces a ver cosas que no te estás diciendo, todo el mundo te va a decir, no se puede, no hay nadie, te vas a morir, te vas a cansar, te vas a agotar y no vas a salir hacia adelante. Como le decían al corredor, no hay nadie que pueda correr 1 milla en menos de 4 minutos. No hay nadie que lo pueda hacer. Pero sé, Dios, que hoy hay una unción especial en este lugar. Una unción tan poderosa que le vas a abrir las puertas a tu familia. Que le vas a cambiar la realidad a tu entorno. Que le vas a cambiar la realidad porque enfrentaste los gigantes y cayeron. Depende de vos, de involucrar a Dios en nuestras peleas. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos a que no somos nosotros, eres tú que nos has preparado toda la vida. En el caso mío, Señor, 54 años para lo que va a venir la semana que viene y la otra. Señor, hasta el día que tú decías llevarme a tu presencia, Dios. Cada uno de nosotros enfrentará gigantes, enfrentará dificultades, enfrentará adversidades. Y uno tras otro van a caer en el nombre del Señor. Uno tras otro, uno y uno y uno y uno. Porque tú eres nuestro Dios, el que está en nuestras vidas y nos acompañas. Dios, ayúdanos a superar nuestros miedos. Ayúdanos a superar nuestros límites. Ayúdanos, Señor, a creer, porque todo es posible si creemos, Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.